el tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Comencemos. Isaac Newton. Si te digo ese nombre, ¿qué imagen te viene? A mí, casi de inmediato, la peluca blanca, la manzana cayendo. La gravedad. La gravedad, claro. La imagen de un genio casi, aislado, como si flotara en su propio mundo de ideas. Un intelecto puro, exacto. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a tomar esa imagen y, digamos, a demonerla. Ajá. La fuente que tenemos es increíblemente corta. Es una sola línea sobre su nacimiento. Y nuestra misión es usar esa pequeña palanca para abrir una puerta a una realidad, mucho más oscura. Una que sugiere que Newton no nació en un vacío, sino que fue forjado, literalmente, en medio del caos. De la violencia y, como dice la fuente, hasta de la paranoia. Es que justo ahí está el punto. Tendemos a pensar que los genios están por encima de su tiempo, pero lo que vamos a explorar es cómo, a veces, son la creación más visceral de su época. La fecha de nacimiento de Newton no es un simple dato, es casi el prólogo de un thriller psicológico. Me gusta eso. Define el conflicto de su vida. Bueno, pues empecemos. Vayamos al dato duro. Vamos a ello. La fuente nos da esto y es muy simple. Isaac Newton nace en Inglaterra en enero de 1642. ¿Y ya? Eso es todo. Se siente como el inicio de una biografía de escuela, ¿no? Algo que lees y se te olvida al segundo. Exacto. Es un hecho estéril, un punto en un mapa. Pero la fuente nos lanza una advertencia. Nos dice, ojo, no se queden ahí. Ajá. Nos dice que ese dato que parece tan neutral, en realidad es la clave de un código. Quedarse solo con la fecha es como mirar la portada de un libro e ignorar toda la novela. De acuerdo, entonces vamos a abrir ese libro. Porque la fuente añade algo que lo cambia todo. A ver. Dice que aunque Newton es una celebridad histórica, casi nadie habla del contexto en el que nació. Y lo resume en 2 palabras que, la verdad, no me cuadran con él. ¿Cuáles son? Rural y bélico. Uf. A ver, rural lo entiendo, más o menos. Pero bélico, ¿de qué estamos hablando? Es que esas 2 palabras son un universo. Descompongamos la primera. Rural. Ok. Nacer en Woolsthorpe en el siglo XVII no es una postal bonita del campo. Significa nacer en la periferia absoluta del mundo. El ritmo de la vida lo marcan las estaciones, las cosechas, no los debates intelectuales. El aislamiento. Total. Las noticias, si es que llegan, lo hacen con meses de retraso. El mundo inmediato de Newton no eran bibliotecas ni universidades. Eran campos, ganado y una comunidad cerrada donde la superstición pesaba mucho más que la ciencia. O sea, es como pensar que el próximo gran innovador en inteligencia artificial va a salir de una comunidad sin internet. La distancia entre su origen y su destino es casi inconcebible. Precisamente. Y esa es solo la mitad de la historia. La segunda palabra es la que lo detona todo. Bélico. Sí, esa es la que me hace ruido. La fuente es muy específica. Newton nace en plena guerra civil inglesa. Ok, pero a ver, una guerra civil suena terrible, pero ¿qué tan real era esa amenaza para un bebé en una aldea perdida? No era algo que pasaba, digamos, lejos, en los campos de batalla. Esa es la percepción moderna que tenemos. Pero en una guerra civil no hay lejos. Ah, no. No, el conflicto no estaba en un frente distante, estaba en todas partes. Era una fractura total del país. ¿Entre quiénes? Entre los que apoyaban al rey Carlos I y los que apoyaban al Parlamento. Era una guerra de lealtades divididas, de vecinos espiando a vecinos. ¡Qué fuerte! La autoridad, digamos, se había colapsado. No sabías si los soldados que aparecían en tu pueblo venían a protegerte o a saquearte. De hecho, el mismo año que nace Newton, en el 42, fue la batalla de Edge Hill, el primer gran baño de sangre del conflicto. El país estaba literalmente ardiendo. Entiendo. O sea, no es un ruido de fondo, es el aire que respiraba. Exacto. Para el niño Newton, la normalidad no era la paz. Era la ansiedad, la desconfianza, la sensación de que el mundo se podía venir abajo en cualquier momento. Es su trauma fundacional. Nacer en un mundo sin certezas, donde las instituciones que deberían ser estables, como la monarquía o la iglesia, estaban en guerra consigo mismas. Eso plantea una pregunta psicológica clave. ¿Qué tipo de mente se forja en un ambiente así?
No es un entorno de calma, desde luego. Para nada. Es un entorno de supervivencia. Vale, conectemos los puntos entonces. Tenemos al futuro arquitecto del universo. El que le puso orden al cosmos. Justo. Naciendo en un rincón aislado de un país que se está autodestruyendo. La fuente sugiere que ignorar esto es perderse la clave de todo. ¿Cómo? Porque nos ofrece una hipótesis radical sobre su motivación más profunda. Pensemos un segundo en la naturaleza de su trabajo. ¿Qué hizo Newton? Descubrió en las leyes del universo. Buscó y encontró leyes universales, inmutables, predecibles. La gravedad no cambia según quien gane una batalla. Las leyes del movimiento son las mismas para un rey que para un campesino. Son la antítesis del caos de la guerra. Espera. ¿Me estás diciendo que su obra maestra, Los Principia, no fue solo un acto de curiosidad intelectual? ¿Sino qué? ¿Sino una especie de respuesta psicológica? ¿Una terapia para el trauma de su época? Eso es una afirmación muy fuerte. Es una interpretación poderosa, sí, pero piénsalo. En un mundo humano donde todo era conflicto y subjetividad, Newton levanta la vista al cielo y encuentra un mecanismo de relojería perfecto. ¿Un cosmos ordenado? Un cosmos gobernado por principios matemáticos, eternos y elegantes. Su búsqueda obsesiva de un orden en la naturaleza puede ser vista como una rebelión contra el desorden en el que nació. No es que le gustara el orden, es que lo necesitaba para darle sentido a un mundo que, desde su primer día, parecía no tenerlo. Ok, la idea me resulta muy atractiva, pero ¿no corremos el riesgo de caer en un determinismo? Digo, muchísima gente nació en ese mismo caos y no se convirtió en Newton. ¿No estamos subestimando su genialidad para que nos encaje la narrativa? Es una objeción excelente, y la respuesta es que no son excluyentes. A ver. La genialidad innata es la chispa, pero el contexto es el combustible, y la dirección que toma esa chispa. El caos de la guerra no creó su inteligencia, pero sí pudo haberla canalizado. Le dio el problema fundamental que su mente pasaría el resto de su vida tratando de resolver, encontrar la certeza en un mundo de incertidumbre. Encontrar un patrón en el caos. Exacto. Y esto no solo se ve en su ciencia. Ah, ¿no? ¿En qué más? Se ve en su personalidad. Y aquí es donde la conexión se vuelve aún más profunda. Y, un poco más oscura. A ver. ¿Cómo se describe siempre a Newton? No como un sabio tranquilo y bueno. Para nada. Era súper conflictivo, reservado, paranoico. Y ferozmente combativo con sus rivales, ¿no? Como Robert Hooke o Gottfried Leibniz. Cierto. Sus peleas eran legendarias. Acusó a Leibniz de robarle el cálculo y usó todo su poder para destruir su reputación. Era implacable. Exacto. Ahora pon esa personalidad en el contexto que hemos descrito. ¿No es esa la mentalidad de alguien que creció en una guerra civil? Una desconfianza profunda hacia los demás, la necesidad de guardar secretos, la creencia de que tus rivales no solo debaten contigo, sino que quieren aniquilarte. ¡Ostras, claro! La paranoia política de su infancia pudo haberse transformado en su paranoia intelectual de adulto. No podía confiar en el rey, no podía confiar en el parlamento, y más tarde sintió que no podía confiar en ningún otro científico. Tenía que descubrir la verdad por sí mismo, en secreto, y protegerla a toda costa. Es fascinante. O sea, el mismo ambiente que lo empujó a buscar el orden cósmico también forjó las partes más oscuras de su carácter. El trauma no solo inspiró la obra, sino que moldeó al hombre. Y hay una última ironía en todo esto. Una que conecta su origen rural con su momento de máxima genialidad. A ver. Años después, en 1665, otro caos golpeó Inglaterra. La Gran Plaga. La Universidad de Cambridge cerró, y Newton, que era un joven estudiante, tuvo que volver a casa. No me digas que volvió a Woolsthorpe. A la misma aldea aislada, a la misma casa, y fue allí, en ese mismo entorno rural de su nacimiento, durante casi 2 años de aislamiento forzado, donde tuvo su famoso Annus Mirabilis. Su año milagroso. Su año milagroso. Fue en ese retiro donde desarrolló las bases del cálculo, sus teorías sobre la óptica y la primera gran intuición sobre la ley de la gravitación universal. Increíble. O sea, el caos del mundo exterior, la plaga, lo expulsa del centro intelectual, que era Cambridge, y lo devuelve a la periferia, a su origen. Y fue en ese aislamiento, el mismo de su infancia, donde encontró el orden del universo. El problema lo devolvió a la escena del crimen, por así decirlo, y ahí encontró la solución. Es una asimetría poética, ¿no?
el aislamiento rural no fue solo una desventaja que tuvo que superar, sino que se convirtió en su mayor arma secreta. El mundo ruidoso le dio el problema y el silencio de su origen le dio el espacio para resolverlo. Y esa búsqueda no se detuvo en la física. Para nada. Y eso nos lleva a sus otros intereses, ¿verdad? La alquimia, la teología. Las cosas que normalmente se esconden bajo la alfombra cuando se habla de Newton. Exactamente. Newton pasó tanto o más tiempo estudiando alquimia y profecías bíblicas que física. Para nosotros hoy eso parece una contradicción. El padre de la ciencia moderna obsesionado con el misticismo. Sí, choca bastante. Pero desde su punto de vista, era todo parte de lo mismo. Ya fuera descifrando el movimiento de los planetas, buscando la piedra filosofal o intentando calcular la fecha del Apocalipsis en la Biblia, estaba haciendo lo mismo. Buscando las leyes secretas. Las leyes secretas y divinas que gobiernan un universo que parece caótico. Para él, Dios era el autor de 2 libros, el de la naturaleza y el de las escrituras. Y él quería descifrar los 2. Así que su trabajo científico no era una ruptura con un pasado supersticioso. Era la continuación de esa misma búsqueda por otros medios. Todo era un sistema, un código que descifrar. La guerra civil le enseñó que los sistemas humanos fallan. Que las promesas de los reyes se rompen. Exacto. Así que dedicó su vida a buscar un sistema infalible, el de Dios. Ya fuera en los cielos, en la materia o en la palabra revelada. Al final, lo que me parece increíble es cómo una sola línea de texto, una fecha de nacimiento, se convierte en una llave maestra. Totalmente. Abre la puerta no solo a su ciencia, sino a sus obsesiones secretas. La lección aquí es que el contexto no es un simple fondo decorativo en la historia de una persona. A menudo es el motor. Es el motor, el conflicto y la trama principal. Ignorar el año 1642 es quedarse con la caricatura de Newton, la del genio bajo el manzano. Entender ese año es entender al hombre completo. Al buscador de orden forjado en el desorden. Al paranoico brillante que desconfiaba de los hombres pero confiaba ciegamente en los números. Y al genio cuyo aislamiento fue, a la vez, su cuna y su santuario. Y esto nos deja con una reflexión final, que va más allá de Newton. La fuente dice que este contexto es menos comentado, lo que me hace pensar, ¿a cuántas otras figuras de la historia les hemos aplicado este mismo filtro? ¿Les quitamos el fondo? Esa es la pregunta que queda flotando. Pensemos en los grandes creadores de sistemas, en filósofos, artistas, científicos que nos dieron nuevas formas de ver el mundo. Ajá. ¿Cuántos de ellos emergieron también de épocas de fractura, de colapso, de guerra? Y quizá la pregunta más importante no es solo si existe esa conexión, sino si ese caos inicial no fue un obstáculo para su genialidad, sino la condición indispensable para que pudiera existir. Es necesario que un mundo se rompa para que alguien sienta la necesidad imperiosa de volver a armarlo. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria.